El adolescente Michael Brown recibió 6 disparos de pistola, 4 en los brazos y 2 en la cabeza. Uno de estos últimos fue el que le quitó la vida. Así lo confirmó la autopsia independiente encomendada por la familia del adolescente al doctor Michael Vaden. De acuerdo con los abogados, esa autopsia prueba de que Brown estaba rindiéndose cuando recibió los disparos y, por lo tanto, el agente Darren Wilson debe ser arrestado y acusado de asesinato. Sin embargo, el propio doctor dijo en conferencia de prensa que la autopsia podría servir de prueba tanto para demostrar que Brown estaba rindiéndose como que estaba ofreciéndole resistencia al policía. El presidente Barack Obama anunció hoy que el secretario de Justicia, Eric Holder, viajará a la ciudad de Ferguson, donde vivía Brown, para ocuparse personalmente de las investigaciones. The Attorney General himself will be traveling to Ferguson on Wednesday to meet with the FBI agents and DOJ personnel conducting the federal criminal investigation. Obama dijo que se debe garantizar el derecho de los que quieran protestar pacíficamente en Ferguson, pero que quienes utilicen la violencia en las manifestaciones solo agravan el problema. Bueno, ese es el primer gran tema esta noche aquí en A Fondo, lo que ha pasado en Ferguson. Tenían más o menos los detalles generales, las últimas informaciones que han trascendido. Y la gran pregunta, lo que vamos a tratar de debatir hoy aquí en el programa, va más a fondo. Son esas heridas raciales, están cerradas, continúa dividiendo al país, al estadounidense. Hemos invitado, por una parte, a Enrique Patterson. Enrique es analista político, sociólogo. Enrique, gracias por estar con nosotros. Y Raúl Mascanosa, analista político. Muchísimas gracias, Raúl, por estar aquí. Un punto de vista de cada uno y podemos entrar un poco en lo que ocurrió, el incidente, reacciones, pero básicamente ese tema racial, ese tema social, ¿sigue dividiendo al país? Definitivamente, o sea, aquí en este país prácticamente todos estos incidentes como ocurrieron ahora en Ferguson, enseguida se convierten en un tema racial. No importa si las acciones del policía fueron legítimos o ilegítimos, y eso lo tienen que determinar en un proceso judicial. Desde un principio ya lo están acusando de haber sido un asesino, simple y sencillamente porque el policía es blanco y la víctima es negro. O sea, así que definitivamente en este país... Si hubiese sido al revés, no estaríamos hablando y discutiendo no creo, esto aquí. Para nada. O sea, el simple hecho de que era un blanco contra un negro, enseguida se convierte en un tema racial. Enrique Patterson. Bueno, a mí me parece que no se está convirtiendo en un tema racial porque sea un blanco contra un negro. Se está convirtiendo en un tema racial porque el negro está desarmado y el policía blanco tiene un arma y representa a la autoridad, y se supone que los policías, cuando una persona está desarmada, no pueden actuar igual. Pero yo quisiera dar un salto hacia atrás porque lo que ocurre es que un hecho particular siempre tiene determinadas características empíricas. Para mí, hay tendencia o no al uso de la violencia extrema por parte de la autoridad cuando el supuesto delincuente pertenece a una raza u otra. Por ejemplo, si saltamos al 2012, en los primeros 3 meses del 2012 hubo 30 casos de muertes de afroamericanos a manos de la policía. 20 de ellos estaban desarmados. Solamente 2 tenían armas de fuego. 8 de los 30 tenían armas que no eran letales. Y 12 de ellos eran inocentes de cualquier tipo de conducta ilegal, pero según los reportes policiales, a los policías les parecieron sospechosos. Y 8 tenían problemas mentales. 10 estaban envueltos en algún tipo de actividad ilegal, pero ese tipo de actividad ilegal no justificaba que produjeran la muerte, y solamente se determinó después que 2 casos, los que tenían armas de fuego, estaban justificados. Si damos un salto y vamos a la década del 60, vemos, o sea, es una tendencia decreciente donde hay menos casos de afroamericanos asesinados por un policía cuando están desarmados, pero estamos viendo que hay una tendencia que tiene que ver con la historia de este país, que cuando el que está enfrente del policía es un negro, hay algo que sale en la conciencia que tiende a verlo a priori como si fuera más peligroso, y en el área en la que ocurrió este crimen, además,
Yo sí le llamo crimen porque el tipo estaba desarmado. Hay una historia de eso, la policía fundamentalmente es blanca y generalmente hay un patrón allí con eso que Vamos está muy a documentado. ponerles a ustedes, la familia, la defensa de Brown ha contratado un patólogo que esa es la versión que tiene de los casos. While the shot could have come from the back, because if I'm standing here walking along and get shot from that direction, you see I pull my arm up, it's in that same general area. The arm is a very mobile part of your body. So it also could have occurred when he was putting his hands up. So I put my hands up and you see where that wound is at. It could have happened if he put his arms across in a defensive manner. We don't know. And we still have to look at other aspects of this investigation before we can really start piecing things together. Quiero un poco saber el punto de vista de los dos con relación a los acontecimientos, lo poco que se sabe hasta el momento. Se ha determinado que fueron 6 disparos. El que lo mata es un disparo a la cabeza, en el cráneo específicamente, y que le entra desde arriba. Según la perspectiva de lo que se ha estado hablando, pudo haberse caído, pero sí, estamos hablando Brown, por lo que se ha trascendido, en un hombre de 6'3", 6'4" aproximadamente. O sea que tiene que haber estado en el piso en el momento que le dieron ese último disparo, que fue el fatídico, el mortal. No necesariamente, pero déjame tocar un tema muy importante antes que nada, de lo que acaba de comentar mi colega aquí. Número 1, una persona no tiene que estar armado con una pistola para que sea una amenaza a un policía. Si tú le pegas a un policía o tratas de quitarle su arma de fuego, ya con eso es suficiente causa para que ese policía saque su pistola y te mata. O sea, Raúl, tú no tienes que estar armado para que un policía tenga el derecho de defender su propia vida. Y eso te lo dice cualquier policía El de ese hecho pueblo. de que este joven hubiese estado pocos minutos antes involucrado presuntamente en un robo en un establecimiento, Te voy a decir por qué ¿es irrelevante en el caso o sí es extremadamente relevante? Déjame explicarte por qué. Porque aunque el policía no lo sabía, este individuo sí sabía que 10 minutos antes él había cometido un crimen. Y lo que me han explicado a mí los amigos míos policías me han dicho, mire señores, cuando tú paras a un individuo que acaba de cometer un crimen, va a ocurrir uno de 3 cosas. Número 1, se da la fuga. Número 2, se hace el bobo. O número 3, se pone a pelear contigo. Esas son las 3 cosas que pueden ocurrir. En este caso, si se hubiera dado la fuga, el tipo estuviera vivo, porque los policías no le pegan tiros a la espalda a nadie, y no lo han hecho en décadas, porque está prohibido por toda la política de los policías. Número 2, si se hubiera hecho el bobo, estuviera vivo también. Pero si se puso a pelear con el policía, como el policía está diciendo que lo empujó hacia el carro, que le trató de quitar la pistola, que el tipo entonces se echó para atrás, pero cuando el policía lo enfrentó, le cayó encima, y si le venía encima con la cabeza para abajo, por supuesto que recibió un balazo arriba de la cabeza. Esto no se va a saber hasta que no se permite el proceso, echar para adelante y tratar realmente de determinar y ver toda la evidencia. Este mismo examinador médico, por ejemplo, solamente vio el cuerpo, pero no vio la ropa, no sabe si, por ejemplo, había pólvora en la ropa, lo cual muestra que ese incidente pasó a un rango muy corto. Eso no se sabe y no se va a saber hasta que no se termine la investigación. Antes de ir con Patterson, vamos a ponerles a ustedes declaraciones del jefe del capitán de la policía que está al cargo de la investigación allí. Well, I tell you, we have a shooting victim that's in critical condition that may lose their life. We had a subject standing in the middle of the road with a handgun. We had a police car shot at tonight. And yes, I think that was a proper response tonight to maintain officer safety and public safety. So we didn't have more victims, whether that was law enforcement or some of our citizens. Tenemos la declaración de este capitán Johnson. Enrique, la decisión de llevar la Guardia Nacional, de ese despliegue que ha habido, literalmente se ha militarizado Ferguson, ¿te parece apropiada? ¿Era necesario? Claro, es lo mismo que pasó cuando el caso de Rodney King, que cuando la comunidad se altera y piensa que las autoridades son parciales, la única forma de controlar que vaya a haber algún tipo de... es mandar la Guardia Nacional para mantener el orden. De todas formas, esto es un caso que lo tiene que resolver la judicatura.
pero para evitar que vaya a haber más explosión social, etcétera, pues sencillamente se hace eso para parar la cosa. O sea, quiero retomar lo que le preguntaba a Raúl anteriormente, quiero saber tu punto de vista. ¿Es relevante en el caso el que este joven presuntamente hubiese estado involucrado en un intento de robo en un establecimiento antes de morir? Claro que es relativamente relevante, pero el problema es que... La policía no sabía nada. La policía no, pero es relevante porque eso puede provocar una conducta en él, ¿no? El problema está que cuando una persona está desarmada, se supone que un policía está lo suficientemente entrenado para poder controlar a una persona sin tenerle que dar un tiro en la cabeza. Entonces, el otro problema que a mí personalmente me resulta muy sospechoso, porque tenemos una serie de hechos donde siempre alguien aparece como sospechoso. O sea, si el policía no sabe que él ha cometido un delito, no puede ser sospechoso para el policía, a no ser que a priori parezca sospechoso. Es como el caso de Trayvon. Bueno, iba caminando por el medio de la calle y tenía una actitud desordenada. Ok, una actitud desordenada, caminando por el medio de la calle, eso depende cuál es el sentido del orden. Mientras no me esté metiendo con nadie, eso forma parte de mi libertad personal. Bueno, sencillamente ver para la acera. Pero eso no es una actitud sospechosa. Es como el caso de Trayvon, que iba caminando por una acera, no se estaba acercando a ninguna ventana de una casa y entonces viene el vigilante y lo considera sospechoso. Venga, ¿por qué tú eres sospechoso? Porque vas caminando. ¿Qué es lo único que te hace ser sospechoso? Ser un otro. O sea, ¿cómo se determina que una persona es sospechosa si yo no lo estoy mirando cometiendo algo ilegal? O tenemos un esquema mental a partir del cual un euro a priori resulta relativamente sospechoso. Hay un problema que tiene que ver con los valores y la conciencia de la gente y que entonces motivan inconscientemente sus acciones. En este país hay un patrón de conducta policial donde generalmente las estadísticas muestran una tendencia que cuando se trata de negros hay un uso excesivo de la violencia, pero es que los negros son el 10% en este país. Entonces, nada más podemos sacar dos conclusiones. O tienen una tendencia mayor al delito, o los policías piensan que el tiro al blanco es tiro al negro. O sea, piensan, no piensan. ¿Los afroamericanos o es en general contra, por ejemplo, las minorías? Los latinos pueden entrar ahí también. Los negros representan aproximadamente un 14% de esta población. 14%. ¿Okay? Pero cuando te pones a ver el índice del crimen violento, o sea, la gran mayoría del crimen violento que existe en este país está cometido por negros, no por blancos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué los blancos se sienten mal cuando se encuentran con un negro en una calle oscura de noche? O sea, y no se sienten igual como un blanco. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que en muchos casos son los negros que están asaltando y cometiendo los crímenes. Y eso fue precisamente en el caso de Trayvon Martin. O sea, ¿por qué este señor estaba siguiendo a Trayvon Martin? Porque era principalmente un reparto de blancos, ¿ok? Porque sí, quizás nosotros sabemos, como seres humanos que tratamos de sobrevivir, ¿ok? Que deberíamos tener cuidado cuando vemos algo que nos señala en una manera primordial ciertos instintos de protegernos. Entonces, si tú sabes que la gran índice de crimen en este país y la violencia que existe en esta comunidad negra, o sea, si te pones a ver en Chicago... ¿Y crees que esa percepción existe en todo el país o en estados específicos? Yo creo que ocurre en todos los Estados Unidos, ¿ok? Pero fíjate, por ejemplo, en Chicago, 82 personas en un día, balazos, 14 muertos en Chicago, el pueblo donde viene el presidente Obama. Y casi en todos estos casos, el año pasado, murieron 2.648 negros asesinados en este país. De esos 2.648, 2.412 fueron asesinados por otros negros. O sea, menos de 200 negros asesinados en los Estados Unidos el año pasado fueron asesinados a manos de blancos. Así que la violencia que existe no solamente es violencia de los negros contra los blancos, sino los mismos negros entre ellos mismos matándose unos a otros. Entonces, coño, por supuesto que los blancos van a estar asustados, por supuesto que los hispanos van a estar asustados. Si este nivel de criminalidad y esta actividad continúa, lo que las estadísticas muestran es que el otro grupo social que también sufre violencia policial son los hispanos, o sea, mayor que los demás. Y sencillamente, generalmente... ¿Y qué pasa con los estadounidenses de pocos recursos económicos? El otro factor que influye es clasista. O sea, en los barrios de clase media y de clase alta,
generalmente no ocurre este tipo de violencia, la policía se comporta de una forma. Cuando vas bajando a barrios de gente más pobre y de clase baja, por ejemplo, se vio que en New York el racial profiling es muy alto en las áreas de negros, de hispanos, de puertorriqueños, pero cuando fueron a ver, no era que los paraban en las calles o en las intersecciones. Generalmente era dentro de los bloques, en los pasillos. ¿Eso tiene explicación, Raúl? Entonces, hay algo que tú dijiste que me parece muy interesante. Claro que en los grupos de nivel económico más bajo y más marginado hay una incidencia alta del crimen, como había una incidencia alta del crimen en New York, en los barrios italianos, ¿no? Cuando la mafia. Ahora, lo que no podemos es sustraernos de que eso no tiene causa que las creó la propia sociedad, porque la violencia en esas comunidades es una violencia que también ha sido instalada por determinados patrones de conducta del otro. O sea, esta violencia no se genera sola. La discriminación, eso genera violencia. Enrique, con esto para finalizar. Entiendo perfectamente tu punto, todo eso lo sabemos. Estamos hablando de un país donde las leyes han cambiado, estamos hablando de un país donde hay un presidente que es afroamericano. ¿Cuándo eso va a ser historia? Bueno, estamos hablando de un país donde este tipo de crimen es decreciente. O sea, estamos hablando de lo que dijiste cuando comenzaste. O sea, que donde este tipo de crimen es decreciente. Si vamos a las estadísticas, hacia la historia es ascendente. Y lo único que estamos viendo sigue siendo noticia, ¿no? Pero la tendencia es decreciente, no es ascendente. Termino contigo, Raúl. Adelante. Definitivamente en este país se ha tenido con la comunidad negra una historia horrible. O sea, una discriminación, fueron esclavos, peleamos una guerra civil en la cual perdieron 500,000 de americanos su vida para eliminar la esclavitud en los Estados Unidos. Y realmente la discriminación en forma legal y económica existió en este país fuertísimo hasta los años 60, 70. ¿Okay? Y quizás en los corazones todavía existe. Pero en la ley, en la sociedad, ya el racismo está prohibido. Y lo hemos comprobado, como tú mencionaste. Pero lo que está prohibido es la discriminación. La discriminación, el racismo es otra cosa que pero, detrás señores, de la ley tú lo puedes... Hay otros grupos minoritarios que han progresado, señores, los hispanos, los asiáticos, individuos y grupos que han llegado a este país. También los negros han progresado. Con mucho menos que la comunidad negra, lo cual le han dado miles de millones de dólares en asistencia pública, en vivienda, en oportunidades, y siguen marginados. Raúl, y esa es la gran pregunta. Enrique, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Ellos siguen discutiendo, dejen mira comerciales mientras ustedes siguen aquí en el estudio. Vamos a la pausa, al regreso, fuerza.